Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a nuestro módulo 5 y estamos en el tema 13, el cual trata de los códigos éticos. Los códigos éticos se insertan en uno, digamos, de los puntos de reflexión de lo que son las éticas aplicadas. Digamos que es la parte del aterrizaje de toda esta reflexión que hemos venido haciendo. Estos instrumentos son muy útiles en cualquier tipo de institución o de organización humana. Vamos a ver con más detalle cuál es la naturaleza de estos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Pero antes quiero comentarles, como ya es habitual, ¿sí?, que algo con respecto a nuestro blog de esta semana. Tenemos al momento 171 comentarios. Hay algunas personas que han seguido manteniéndose constantes en lo que es la participación, y todavía tenemos algunas vocecitas por ahí que no escuchamos con mucha frecuencia y que no perdemos la esperanza y seguimos invitándolos para que nos acompañen. Yo quisiera decirles, ya para entrar en materia, porque este video va a ser verdaderamente corto, ¿sí?, ¿qué es un código de ética? Básicamente un código de ética, digamos que es un instrumento, un mecanismo, un documento, sí, que tiene como función regular las relaciones interpersonales que se dan dentro de una organización y dirigir este conjunto de relaciones interpersonales hacia lo que serían, digamos, los objetivos o la misión de dicha institución, ¿sí? Estos documentos, al ser, voy a describir algunas características de ellos, al ser un documento normativo, regula la conducta, regula el comportamiento de los miembros de una organización y dirigen este actuar conjunto, este actuar compartido hacia los propósitos, hacia los fines y, como ya lo hemos dicho, hacia el bien interno, hacia la función social que cumple la organización. También este documento se distingue por ser una autoobligación institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que un código de ética no es un reglamento. Un código de ética no es un manual de reglas que toda la organización deba de seguir para realizar una operación en particular, sino que es una serie de aspiraciones, una serie de ideales que tienen esta función normativa que van a orientar el comportamiento y que el conjunto de miembros de una organización, de una institución, ha decidido autoimponerse. De ahí el carácter vinculante y el carácter poderoso que tienen los códigos éticos. Es decir, una regla, cuando por ejemplo nosotros encontramos un reglamento de estos habituales que hay en todos los centros de trabajo, pues son reglas, son normas que nosotros no decidimos o no convenimos en poner, sino que llegamos a la institución y estas ya estaban. En cambio, un código de ética lo que pretende es que entre todos, entre el conjunto de miembros de la organización, ya que se van revisando de manera periódica, pues conformen aquel ideario de normas, de reglas, de pautas, de actuación que pudieran conducir las relaciones hacia un mejor horizonte, es decir, hacia un sitio en donde las relaciones tengan mayor altura moral. También en los códigos de ética debo decir que hablan de las pretensiones éticas de una organización, ¿sí? La naturaleza de los códigos, me cuesta trabajo decir este término de naturaleza, pero pudiera, simplemente para ejemplificar, el carácter que tienen, las características fundamentales, el ethos, digamos, de un código de ética, es señalarnos, anunciarnos cuáles son las pretensiones éticas, las aspiraciones morales de una organización. Si en un código de ética la gente conviene en señalar que es bien importante, por ejemplo, que todos respeten la dignidad de la persona, cuestiones que a veces no tienen en cuenta los reglamentos habituales porque más bien se encargan de señalar asuntos relacionados con la vestimenta, asuntos relacionados con la puntualidad, con la forma de entregar trabajos, etc. En cambio, este código de ética pudiera hablar de cuestiones mucho más profundas, en este caso, por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad humana, o la manera en que se va a promover la autonomía en las relaciones laborales, o bien la manera en que la organización se va a responsabilizar de las consecuencias de sus actos. Asimismo, también debo decir que un código de ética es la expresión escrita de la voluntad, ¿sí?, de formular reflexivamente las responsabilidades que tiene la organización, que tiene la institución, ¿sí? Digamos que es la formulación expresa, la formulación tácita, la expresión clara y fuerte, ¿sí?, de lo que significa: a esto nosotros nos comprometemos y sobre esto nosotros nos responsabilizamos. Y cuando hablamos de nosotros me refiero
a todos los miembros de la organización, porque un rasgo particular o peculiar de los códigos de ética es que estos se constituyen o se conforman de manera conjunta, ¿sí? Por todos los miembros de la organización, es decir, no son una imposición que debería venir de arriba o bien de abajo de la institución, ya que entonces estaríamos hablando de otro tipo de documento. Bien, hace un momento yo les hablaba de que no quería referirme al término naturaleza cuando hablaba de los códigos, pero sí voy a hablar del ethos. O sea, ¿cuál es el carácter de estos? Bueno, pues que los códigos de ética nos hablan de una responsabilidad compartida, ¿sí? Una responsabilidad compartida que es el resultado del diálogo que hay en donde todos los miembros de la organización se reconocen como interlocutores válidos, como personas, como seres humanos que tienen dignidad y que tienen valor en sí, y que por ello es importante que mediante sus capacidades dialógicas expresen qué normas, qué pautas, qué reglas les convendría o entre todos convinieran, ¿sí? Son mejores para llevar el rumbo de la organización hacia un destino compartido, ¿sí? De ahí que este documento, el Código de Ética, sea un instrumento público, ¿sí? No es un instrumento que, a diferencia como habitualmente se hace en las organizaciones empresariales, se cuelgan por ahí por las paredes la filosofía institucional o bien la misión o la visión de la empresa, o incluso se cuelgan decálogos de valores. Los códigos de ética son instrumentos de uso y de dominio público que deben de estar a la mano de cada quien. No son como para exhibirse, pero sí son por lo menos, una herramienta, un instrumento con una clara, obviamente, vocación filosófica, porque nos habla del sentido, del rumbo, del qué queremos ser y hacia dónde queremos dirigirnos, que debe estar al alcance o a la mano de cualquiera de los miembros de la institución. También debo decir que este instrumento encarna una serie de valores, de aspiraciones que reflejan, digamos, el qué de la misión o de la visión institucional. Ahora, también quiero comentarles que los códigos, así como ustedes señalaban en algunos de sus comentarios, cuando trataban de describir cuáles eran las relaciones que regulaban los códigos al interior de una institución, o bien cómo era posible que los códigos conciliaran las aspiraciones o los propósitos personales con los organizacionales, debo de decir, cuando vemos los rasgos positivos o constructivos, digamos, a favor de un código de ética, que estos explicitan de un modo claro, de un modo práctico, de un modo tangible, cuáles son los valores de la organización, ¿sí? No hay necesidad de que nosotros colguemos un decálogo de valores, porque en la vivencia del código de ética vamos a encontrar, ¿sí?, reflejados los valores que como organización, como institución queremos vivir. También otro rasgo positivo es que comprometen, ¿sí?, mucho más a las personas a un comportamiento positivo, constructivo, centrado en estos valores de los que acabo de hablar, mucho más que un reglamento o que un código jurídico, un reglamento que tiene administrativo. ¿Por qué? Porque ya hablaba hace un momento que son producto de la convicción, ¿sí?, que es el resultado del deseo, ¿sí?, de la autonomía de la persona, que dice hacia acá quiero llegar, y en conjunto con todos los miembros de la institución. De ahí que cuando hay un convencimiento, como ya lo hemos venido señalando a lo largo del curso, de que algo es correcto hacerse y debemos de hacerlo por tal corrección, eso se vuelve un valor encarnado en nosotros que está mucho más allá de las sanciones o de la heteronomía a la que nos conducen los reglamentos públicos. También ya un tercer rasgo positivo es que en ellos, en los códigos de ética, encontramos nosotros el suelo nutricio o el antecedente de lo que serían los reglamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque encarnan valores más altos, normas moralmente más sólidas, más robustas para el comportamiento dentro de una institución. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los tres rasgos negativos que yo veo en los códigos de ética? Pues en principio, la credibilidad. Si en el proceso de elaboración de un código de ética se aventura, digamos, a su conformación un grupo de directivos, de ejecutivos, de personas de alto nivel que no gozan de la reputación moral o no tienen un alto prestigio o la alta solvencia moral al interior de la organización, difícilmente el resultado de ese código vaya a ser compartido por los demás miembros de la organización. Simplemente ya por el hecho de que fue hecho por un grupito, ¿sí?, por un pequeño grupo de la institución, deja de tener
el valor que pudiera tener el producto de la voluntad compartida y conjunta en la institución. También la eficacia. En ocasiones un reglamento que te dice usted no haga esto, no haga lo otro, o deje de hacer, o hágalo de esta manera, sí viene a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque este proceso es más de convencimiento. Si los resultados que nosotros vemos, algo así como la homeopatía, lo vemos más a largo plazo, pero al final de cuentas cura. Entonces un código de ética funciona del mismo modo, por manejar esta analogía, que un tratamiento homeopático. En el momento quizá no reduzca el malestar, pero en el largo plazo seguramente vamos a tener mejores resultados. Y por último, yo creo que es una inconveniencia para el buen uso, digamos, para un horizonte productivo o prolífico de los códigos de ética, el que estos sean utilizados como un reglamento más. ¿Por qué? Porque las aspiraciones, como ya decía, son pues expresar la voluntad de todos los miembros de la organización, y en ocasiones los reglamentos expresan la voluntad de un grupo administrativo o bien expresan la voluntad de los shareholders o bien de alguno de los stakeholders, que no necesariamente recoge la voluntad y los deseos de todas las personas que conforman la institución. Con este, digamos, breve recuento de lo que sería la naturaleza, el ethos, las características, las funciones, los rasgos positivos y negativos de los códigos de ética, los quiero dejar pensando. Les quiero dar también esos elementos, digamos, de carácter teórico, de carácter conceptual, para que ustedes tengan más tela de donde cortar para hacer una excelente tarea en este fin de semana. Disfruten su fin de semana y nos vemos en el siguiente blog.